Radio TV, Mar del Plata, Argentina. Muy buenas noches, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Pasaporte Cultural, este programa que hacemos para vos también, desde hace 28 años, y hoy estamos en nuestro programa número 6838, transmitiendo desde Buenos Aires, República Argentina, la ciudad de Buenos Aires, capital de nuestro país, y estamos transmitiendo, como siempre, tomando en cuenta nuestros ejes básicos, que son, por supuesto, la cultura, que es un eje básico de la cultura de la nación, la cultura de los pueblos originarios también, la cultura internacional de Oriente y de Occidente, los valores universales que hacemos todos los días viernes en nuestra escuela radial y televisiva de valores, que eso lo venimos haciendo desde nuestro inicio. Siempre hicimos un trabajo con los valores. ¿Cuáles valores? Espirituales universales. Estos valores espirituales universales son muy importantes porque son el sustento, por lo menos han sido siempre, desde el inicio de Pasaporte Cultural hace 28 años, un eje para nuestras acciones. Siempre lo que nos ha sostenido, y nos sostiene hoy, tanto en mi caso personal debo decir que lo que sostiene son los valores espirituales, pese a los embates que uno sufre a diario, que están a la orden del día, pero uno se mantiene en pie gracias a los valores, gracias a esta columna vertebral espiritual que nosotros venimos trabajando. Esta columna vertebral espiritual la trabajamos cuando nadie trabajaba en valores, con la World Spiritual University, Universidad Espiritual Mundial, mira qué título. Y resulta que esta Universidad Espiritual Mundial tiene su sede en la India, y nosotros trabajamos con los que representan a esta Universidad Espiritual Mundial en la ciudad de Buenos Aires. Ellos tenían una sede acá, y con ellos trabajamos, hicimos un evento muy importante en la Facultad de Derecho de la UBA, que debo agradecer eternamente a la Universidad de Buenos Aires, porque es mi universidad. Allí me recibí de abogada, allí me recibí de doctora en Derecho Penal, allí enseñé por más de 25 años, ¿qué cosa? Derecho Penal. Y ahí hice mi tesis sobre el abuso de autoridad. Mirá qué visión, Hice mi tesis sobre el abuso de autoridad y la obediencia debida. Un tema para mí totalmente vigente. Mira, si yo hubiera escrito esta mañana mi tesis
doctoral estaría pero completamente aplicable. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, tengo que decirlo como comisionada de derechos humanos, que vivimos en un permanente guadañazo, ¿viste? Una guadaña que te secciona, te los saca del cuajo a los derechos humanos, estés en el grupo humano que estés. Y también contra personas individuales, también, también seccionan, quitan, guadañan, ciegan con ese, ¿no? Sacan de cuajo los derechos humanos. Tengo que decir esto porque soy comisionada de derechos humanos por una asociación de derechos humanos y desarrollo sustentable para América Latina, España y el Caribe. Bueno, el otro eje es la ecología. Somos partidarios de la ecología individual, es decir, ocuparte, porque ser humano es ser naturaleza. Entonces tenemos que ocuparnos de nuestra naturaleza y es importante en ese caso el tema de no naturalizar, además de no naturalizar la quita de derechos, no naturalizar jamás la violencia, esté en el ámbito que esté. A veces resulta profundamente problemático el tema de erradicarla, pero de eso se trata, de eso se trata. Y después tenemos la ecología con el mundo, con la naturaleza, con nuestro planeta, Tierra. Ese es el otro eje que tenemos. Y por supuesto tenemos el eje de los derechos humanos, que me concierne, absolutamente me concierne, porque no solo tengo el gusto de defender los derechos humanos, sino la obligación de defenderlos. Bueno, entonces acá estamos en un país donde está reinando la delincuencia. Está reinando la delincuencia. ¿Qué ha sucedido? La delincuencia siempre, uno se pregunta, yo como abogada penalista siempre me pregunté sobre la erradicación de la delincuencia. Tenemos que saber que la delincuencia existió, ya sabemos, siempre hay alguien que aparece y daña a otro, y lo daña sin darse cuenta o dándose cuenta. Yo creo que cuando se produce un daño siempre hay conciencia, y después está lo que nosotros hemos dado en llamar la conciencia del inconsciente, ¿no? ¿Qué nos pasa? Resulta que nosotros tenemos un conocimiento de la realidad que se lo ubica en determinadas zonas del cerebro, y eso sería nuestra parte consciente, pero hay una cantidad de almacenamiento que tiene el derecho a ser conocido. Nosotros tenemos el derecho a conocer ese almacenamiento que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con herencias familiares, que tiene que ver con nuestro propio ser en el mundo, y para nosotros eso es un valor espiritual muy importante, expansión de la conciencia, permanente expansión de la conciencia. Bueno, resulta que
estamos viviendo una permanente quita de derechos desde el 10 de diciembre de 2023. Todo el 2024, el año pasado completo, con estas nuevas autoridades en el Poder Ejecutivo de la Nación, ha sido una sistemática quita de derechos por grupos. Primero se quitaron los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aduciendo que los comedores escolares no existían. Bueno, hay que ser demasiado obtuso, demasiado delincuente para negar la existencia de 62.000 comedores y merenderos registrados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Que en alguno de ellos se hubiera producido algún exceso no significa apoderarse ilegítimamente de todos esos alimentos, toneladas de alimentos almacenados en sendos depósitos en la localidad de Villa Martelli, en el conurbano bonaerense y en la provincia de Tucumán. Estos alimentos no los habían comprado estas autoridades, habían venido como donación de Naciones Unidas con cargo de ser repartidos a los niños, niñas y adolescentes, pero hay una ministra que no solo nunca los repartió, sino que en siete, no como 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instancias judiciales, se negó a repartir los alimentos. Como se negó a repartir los alimentos, mediante qué recursos, mediante qué chicana, decimos nosotros, apelar al Tribunal Superior. Y así se apoderó ilegítimamente de alimentos de niños, niñas y adolescentes, o sea, de menores de 18 años. O sea que ese fue el comienzo. Violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que nosotros tenemos firmada la Convención de los Derechos del Niño, firmada por 193 países del mundo, que se debe respetar, y que establece la máxima que cuando hay niños, niñas y adolescentes en juego, hay que estarse, hay que mirar, hay que resolver según el interés superior del niño, no de la ministra del hambre, no de la ministra del hambre de los niños, niñas y adolescentes, no. Ese fue el primer sector. El segundo sector, los estudiantes. Nosotros tenemos 54 universidades públicas, gratuitas y de excelencia a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, se apuntó al desmantelamiento de las universidades y congelamiento de los sueldos de los profesores. ¿Para qué? Para que se vaya. Para que se erradiquen las universidades nacionales. Y con el propósito de que solo estudie el que tenga plata, que tenga dinero. Porque justamente nuestras universidades nacionales, que no nacieron ayer, no. La Universidad de Buenos Aires nació en 1821, vayan sacando la cuenta. Siempre nos importaron las universidades y resulta que empezaron con el desmantelamiento para que no pudieran pagar la luz, para que no tuvieran insumos en facultades como las de medicina y odontología,
y como para que los profesores se fueran por unos sueldos que son sueldos de lástima, sueldos de miseria. Yo sé lo que es el sueldo de miseria porque como profesora adjunta, que es el grado más alto, y el último, el más alto de todos, es el de titular. Yo revisté por años en el grado de profesora adjunta de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA, y realmente era un sueldo minimísimo, pero a mí me pareció que yo tenía que devolver de alguna manera, enseñando, compartiendo, no faltando nunca, teniendo comisiones muy numerosas, de mucha cantidad de alumnos, en mi amada facultad, porque yo había recibido mucho de esa facultad, muchos conocimientos, mucho amor por la ciencia del derecho, porque el derecho es una ciencia social, pero es una ciencia. Entonces, no es que el deber ser lo hace cada uno individualmente. Acá en la República Argentina hay una república y hay derechos adquiridos que se deben respetar y que están reconocidos en nuestra Constitución Nacional, pero que escandalosamente siempre se están rebanando, guadañando, disminuyendo por lo menos. Y como a la gente le explican que los derechos no tienen por qué existir, porque eso es lo que quiere el presidente de la nación, una sociedad de esclavos a su servicio. Él se confundió, él se creyó que subió de emperador con esclavos a su servicio y de rodillas, y no que asumió el cargo de presidente de la nación argentina, que somos nación desde 1816, en que declaramos nuestra independencia. Entonces parece que se confundió de territorio. A lo mejor en Australia, en alguna isla, hay algo así. Acá no. Porque también da serias muestras, fehacientes muestras, de no haber leído jamás la Constitución. Nunca. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque le interesa violarla. Sí, claro, debe haber leído alguna vez, porque sistemáticamente va tildando. Bueno, ya violé a los chicos, ahora violo los derechos de los jóvenes, de los estudiantes. Variante maravillosa de movilidad social. La universidad pública, gratuita y de excelencia. Anda a estudiar gratuitamente en Latinoamérica, mi amor. No hay ningún país de universidad gratuita, ¿entendés? No hay, no hay. Tal vez en Cuba, tal vez en Venezuela en algún momento, pero después, olvídate, ¿eh? Bueno. Entonces el otro, bueno, y después la flecha directa, esa no, esa es la preferida. El genocidio de los jubilados con la mínima. Son 6 millones de argentinos que cobran 300.000 pesos por mes, después de haber aportado más de 30 años a un fondo que fue apoderado ilegítimamente. ¿Por quién? ¿Quién se apoderó del Fondo de Garantía de los Jubilados? El presidente de la Nación. Se apoderó para disponer a su antojo de todo ese dinero que era de los jubilados. Pero ellos se ponían la corona de la rectitud,
de la anticorrupción, no me diga. Bueno, se destapó a los jubilados. Bueno, lo de los jubilados es un genocidio. Están quitándoles la vida, porque con 300.000 pesos no te podés comprar ni siquiera los remedios básicos de lo que típicamente sufren los jubilados, como diabetes, hipertensión, artritis diversa. No les alcanza ni para los remedios, imagínate, no les alcanza tampoco para comer, ¿no? Y obvio, entonces si no los ayudan, claro, pero los hijos a su vez fueron despedidos, porque inundan los despidos la República Argentina, se caen con efecto dominó, uno tras otro, se van cayendo empresas, pymes, pequeñas y medianas empresas, cada día cientos, miles ya son ahora. ¿Cuándo siempre pasó eso? No, en todo el 2024 y lo que va del 2025 cada día peor. Cada día se cierran más pymes. Pero resulta que tenemos a estas personas que no son autoridades porque realmente son grandes delincuentes. Los tenemos en el poder y tenemos la delincuencia en casa explicando que ser delincuente está bien, que eso es lo que hay que ser, ¿viste? Porque ellos se defienden entre ellos. Tenemos a un gran estafador mundial en la persona del presidente de la nación, con una criptoestafa, con una moneda virtual llamada Libra, que estafó a miles de personas en el mundo, no solo en la Argentina. Así que subió su grado delincuencial, es un delincuente internacional, que recomendó la Libra porque iba a ser para fondear, escucha esto, para fondear pequeñas y medianas empresas en la Argentina como inversión. Mentira. Después, una vez que juntaron con la recomendación, nada menos que del presidente de la nación, en connivencia con otro gran delincuente internacional, de Estados Unidos, Hayden Davis, en un momento rápidamente le dio de baja y se quedó con el producido. Eso está siendo una causa penal por el delito de criptoestafa, donde el presidente alega que él no tenía nada que ver, y hay cientos de videos que antes de ser presidente este tipo daba clases de criptomonedas, ¿entendés? Bueno, entonces tenemos ya la estafa internacional y ahora tenemos otra, porque faltaban los discapacitados. ¿Cómo no los habían atacado nunca? Se les había pasado los fondos para los discapacitados. Y ahora se descubrió el gran negociado del abogado y apoderado, porque el último comunicado que tengo es que hay un poder del presidente de la nación al doctor Diego Spagnuolo, abogado de la UBA, ¿sí?, que era apoderado de Milei, amigo, que tenía y tiene registrados el mayor número de entradas en la casa de gobierno y en lo que sería la casa de verano, que es la residencia de Olivos. Bueno, y ahí aparecieron unos audios donde se explica perfectamente que su señora hermana, su hermanita Karina,
Karina Milei, secretaria de la presidencia, cargo que no existía y que fue inventado especialmente para su hermana, ella recaudaba de la Agencia Nacional de Discapacidad todos los meses durante 2024, no es anterior, no tiene nada que ver con los anteriores, no. Tiene que ver con este muchacho español, con este colega, mira vos. Todo el 2024. Y lo que va del 2025, la señora Karina Milei recaudaba $500.000 por mes de esa Agencia Nacional de Discapacidad. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que se les quitaba los remedios a los discapacitados, las sillas de ruedas, se les quitaban las muletas, se les quitaban los remedios, se les quitaban las terapias, se les quitaban los transportes, se les quitaban las escuelas, se les quitaban los entrenadores, se les quitaban los psicólogos, todo se les quitaba, porque había una señora que tenía que recibir $500.000 por mes. Y dos más cómplices primarios que el nombre nos resulta conocido. Apellido Menem. Sí, ya sé, ya hemos hablado de la década infame de Menem, pero eso fue de todos los 90. No, estos son otros, son sobrinos. Martín Menem y Lule Menem, que ellos recibían el 3 o recibían nada más que el 1. Y algún kiosquito, hay un audio que habla de algún kiosquito. Un kiosquito era recibir entre $20.000 y $30.000 por mes de coima. La coima es un delito del Código Penal, se llama cohecho. Cohecho activo es el que da el dinero. Cohecho pasivo es el funcionario público que recibe. Y estos son todos funcionarios públicos con cargos en el Estado Nacional. Entonces, esto tiene la calidad de verdadero y completo escándalo, porque ahora han salido tarde, 5 días sin hablar, 5 días que no decían nada, y hoy justamente salió a hablar Martín Menem, que es una operatoria en contra de ellos, que vienen a cambiar todo. No, vienen a destruir al Estado y llevarse todo, a eso vienen. Pero aquí que tenemos que decir, en aras de la verdad, que es el propio presidente de la nación argentina, el que dijo que era el topo, habló de sí mismo como el topo que venía a destruir al Estado, pero como no sabe derecho político, resulta que el Estado no es solamente el poder del Estado, que ellos no vinieron a destruir, vinieron a destruir las riquezas gracias al poder del Estado, pero vinieron a destruir a la población argentina por sectores. Los más jóvenes, los chicos, los más jóvenes, los adultos mayores. Ahora les toca a los trabajadores. ¿Cómo se va a salvar a alguien acá? A ver si alguien va a conservar sus derechos. Por favor, si hay que sacarle los derechos a la gente. ¿Qué se creen estos? Dicen las autoridades presentes. ¿Qué se creen estos que tienen derechos? ¿Ellos se creyeron eso?
Eso es lo que dicen estas autoridades. Suena increíble. Miren, tendríamos que tener un programa bastante más largo. Lo vamos a tener, sí, lo tenemos que tener, para realmente pasar las propias palabras. Pero dicho además, con sarcasmo, con perversidad. Porque cuando la gente es perversa, disfruta cuando le está haciendo daño al otro. Disfruta. Ojo con esta gente. Ojo con esta gente que disfruta, te está haciendo un daño, pero además se está riendo, está disfrutando, porque como no tienen otra forma de ejercer el poder, porque el poder, sabes que se puede ejercer para el bien, no para la destrucción de otra u otras personas. Ahí viene la perversidad. El perverso disfruta cuando ejerce su poder para dañarte. Si vos sos fuerte, no te va a dañar. No te va a dañar. No. Si vos sos fuerte, tenés que ser muy fuerte. Porque ¿sabés qué? Porque viene el daño sistemático que aparece en cualquier momento. En el momento más inesperado, ahí viene el zapallón. Ahí viene. Y no importa los beneficios que vos hayas hecho por esa persona, no. Cuando yo escucho, pero doctora Mirta, mire que por tal, yo he hecho todo, pero no se imagina, todo no es lo que vos hayas hecho de bueno, no es por ahí. Es un disfrute particular de dañar al otro, de ejercer poder gracias al daño que se le causa a otro. Es un disfrute particular, no te confundas. Entonces, ¿qué pasa con la reciprocidad? ¿Y qué pasa ahí? La reciprocidad no siempre se da, mi amor. No. Ojalá se pudiera dar, entonces viviríamos en plena justicia. Pero no es así, para nada. Así que no te creas que porque vos, vos sembrás, y sí, ojalá, yo siempre cuando uno trata y siembra algo en los hechos, entonces uno dice, bueno, ojalá que esto prenda en algún lugar, en algún lado, ojalá, pero nunca sabes. Y nunca sabes lo que te viene del otro lado, es así. La ley de reciprocidad no siempre se da. ¿Es una ley deseable? Sí, claro. Hago el bien, me viene bien. Bueno, la ley de la reciprocidad cuando hay psicópatas en el medio no existe. Vos podés dar la vida por un psicópata, ¿lo han dado? Claro que sí. ¿Cuántos casos? Claro. Pero nada alcanza. Bueno, este escándalo nos atañe a todos, nos pone a todos en aviso del reinado de la crueldad, de que está bien ser delincuente, está bien pagar coimas y está bien cobrar coimas y es lo que debe ser, porque te hablan de la relatividad del deber ser. Ellos quieren instaurar el que debe ser el delito como algo bueno, como algo correcto, y por otro lado, debe ser el dominio total de todas las personas, de la forma de pensar, de sus dineros, de sus energías y de sus derechos. Son unos saqueadores indiscriminados del pueblo argentino y de las riquezas argentinas, porque a los que más tienen los liberaron de impuestos,
con eso de que no hay plata. No, no hay plata para los niños, niñas y adolescentes, no hay plata. Para los discapacitados no hay plata. Para los viejos, los mayores de 60 años, no hay plata. Para los trabajadores que se levantan temprano, tratan de tener 3, 4 trabajos para poder comer, no hay plata ni derechos. ¿Qué es eso? El fuero laboral para defender los derechos de los trabajadores, por favor, ¿a quién se le ocurre? ¿Entendés? Entonces, quieren instalar, este es el escándalo mayor, que quieren e instalan ellos como ejemplo, ellos son el ejemplo de la cultura de la crueldad y de la cultura de que gobiernan los delincuentes. Vamos al tema musical, Martín, por favor. Escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Seguimos, escándalo, claro, en Pasaporte Cultural no, en la Argentina, en la República Argentina. Pero ¿sabes una cosa? Hoy te tengo que contar, en nuestro programa número 6838, en nuestra temporada 28 años hace que hacemos Pasaporte Cultural. Te cuento que nosotros seguimos queriendo sembrar para bien. Seguimos trabajando para lo que entendemos que son los derechos humanos. No paramos de trabajar para eso y seguimos haciendo la escuela de valores, valores espirituales, en Pasaporte Cultural. Seguimos trabajando para la ecología. Y ¿sabes una cosa? Está muy próxima a realizarse nuestro gran evento internacional el día 23 de septiembre de 2025, ahora no más. Nuestra cuarta maratón mundial
paz y agua para todos. Y vos me dirás, ¿cómo es esto, doctora? ¿Qué unieron? Unieron un valor como la paz y un recurso natural y un derecho humano como el agua. Sí, sí, unimos paz y agua para todos porque deben ir juntos y porque así como te quieren y te están guadañando acá en nuestro país, por lo menos nos está pasando eso a diario, te están guadañando tus derechos desde arriba hacia abajo. El primer derecho que te guadañas es tu derecho a la paz, porque todos los días cuando van quitando derechos que ya tenemos, que son derechos adquiridos, eso quita la paz, eso es violencia, es una permanente espiral de violencia institucional. Pero además, ahora también te quieren quitar el agua. Van por más, van por el recurso, el derecho humano al agua. Nosotros tenemos una ley del agua y tenemos un derecho humano al agua, no porque lo diga acá la doctora Mirta, no, porque es un derecho humano que está escrito, está reconocido como tal en nuestra Ley Nacional del Agua, que este titular del Poder Ejecutivo Nacional quiere anular, quiere eliminar la ley del agua. ¿Y sabes lo que hizo? Hizo el primer intento, por decreto. Escucha esto, por decreto, sí, no se puede anular una ley por un decreto, doctora Mirta, ya lo sé. Pero imagínate que estudié Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2, imagínate. Amo la Constitución Nacional, pero no porque este titular del Poder Ejecutivo Nacional que está a cargo, parece que nunca, yo digo que leyó la Constitución, o se asqueó tanto que la leyó una vez y dijo, bueno, la voy a destruir toda, la voy a quemar toda, ¿no? Porque está haciendo eso sistemáticamente. Entonces es un decreto que dice, ¿sabés qué cosa? Dice que si vos no pagás el agua, te pueden quitar tu derecho al agua, te la cortan al agua. ¿Qué tal? ¿Vos sabés que eso estaba expresamente prohibido en nuestra Ley Nacional del Agua, que existía cuando este sujeto asumió el Poder Ejecutivo? Más vale. Ley nacional, no era de un lugarcito, de una provincia, no, Ley Nacional del Agua. Entonces, en resguardo de la paz y de tu derecho al agua, nosotros vamos a lanzar el 23 de septiembre desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas de transmisión continua al mundo y desde el mundo, con mensajes de todo el mundo con los que ya nos estamos comunicando desde ahora sobre por qué la paz y el agua tienen que ir juntas, porque si vos tenés paz pero no tenés agua, se te acabó la paz y te morís, se te acabó la vida, porque el agua es un recurso humano básico para la vida, para la sobrevivencia. En el genocidio declarado en Gaza, ya está declarado por la Corte Suprema y Penal Internacional de La Haya. El Tribunal Internacional Penal de La Haya declaró el genocidio ¿en dónde? En Gaza. ¿Quién lo produce? Israel, Netanyahu. Está acusado y hay sentencia de genocidio. O sea, Netanyahu está declarado genocida por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. ¿Por qué? Porque hambrea y les quita el agua
a los habitantes de Gaza, los gazatíes. Entonces, imagínate esto no pasaba el año pasado, que estaba ya la sentencia, este año está la sentencia. Entonces este año tenemos que tener una maratón que habría que ver si no, también después no nos tenemos que plantear que sea más extensa todavía que esas 12 horas. ¿Por qué? Porque están ocurriendo desmanes con el agua, desmanes. ¿En dónde? En el mundo. En el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Mirá, con el calentamiento global que está arruinando el planeta Tierra, la temperatura de los océanos aumentó, el calor, la temperatura del mundo aumentó, entonces hay lugares de grandes sequías tremendas donde nunca hubo. Hay huracanes donde nunca hubo. Hay terremotos, tsunamis donde nunca hubo. Amenazas de tsunami en Chile, en Perú, en Ecuador. Todavía uno entra en comunicación con colegas, comunicadores de esos países y dicen, no, acá nunca pasó eso, no sabemos lo que es eso. Sin embargo, está pasando, justamente está pasando eso. Entonces, tenemos que salir al cruce con ¿qué? Con una siembra ¿de qué? Una siembra que trate de mensajes, no al acaparamiento del agua por un país o por una de esas construcciones, porque después eso les quita el agua a los habitantes locales. En el trabajo de minería se usan indiscriminadamente y se derrocha agua y después se llevan las riquezas minerales y los pueblos se quedan sin agua. La contaminación con plásticos y la contaminación con microplásticos. Nos ponemos en contacto con el mundo. ¿Cómo resolviste el tema de la contaminación? ¿Qué haces para los plásticos y para los microplásticos? ¿Qué estamos comiendo microplásticos nosotros? Nosotros que tenemos un litoral marítimo extensísimo y una plataforma submarina maravillosa, ¿qué hay que hacer con este lugar de riqueza maravilloso, único, preciosa plataforma submarina, la de nuestro litoral marítimo, que no tiene control, viene quien quiera, pesca lo que quiere, se lo lleva, y lo de las 200 millas del mar territorial, que es nuestro territorio, como que alguien entre adentro de tu casa, sin que vos le hubieras dado la llave, y se lleve todo lo que tenés, abra la heladera, lleve lo que tenés en la heladera, la ropa que tenés en los placares. Bueno, ¿entendés? Y eso nos está pasando, el saqueo a mansalva de nuestro litoral marítimo, que también hay que tocar ese tema. Y este es un tema que está asolando al mundo. Entonces, ¿sabes ahora que te quieren contar? Te quieren contar una mentira. Te quieren contar que el agua es una mercancía, que en realidad nunca fue un recurso natural, que no es nada que ver, no es abundante. Sí, el agua es abundante. Claro que sí. Lo que pasa es que si alguien te hace un canal, un desvío de un río, se apropia de eso y te deja a vos del otro lado en seco, eso ya es un delito. Eso ya es un delito. En nuestro Código Penal
hay delitos de ese tipo que sí, desgraciadamente se están produciendo acá en la República Argentina, pero el Estado no interviene. Entonces uno se pregunta, ¿hay algún tipo de acuerdo, arreglo amistoso con todos esos que se están llevando nuestras riquezas ictiológicas, o sea, todo lo que hay en el fondo del mar y en nuestras plataformas submarinas, se está llevando todo eso? Pero seguramente que sí, pero no gratis, claro, ¿entendés? Entonces nosotros salimos al cruce para ver de qué manera podemos aportar, concientizar primero, y qué acciones podemos hacer, porque los ciudadanos, los habitantes, no nos podemos quedar quietitos viendo pasar la desgracia. Entonces nosotros pensamos, algo tenemos que hacer, pueden contarnos, mirá, nosotros resolvimos esto así, nosotros vamos a resolver esto así. Es un intercambio, ideas, cosas concretas que sí pasaron, y es algo de concientización más acción. La concientización primero, porque primero tenés que concientizar que el agua es esencial y básica para tu vida. El agua sana, libre de contaminación, accesible, agua potable. Tenemos en la Argentina, sí, de sobra, pero se están apropiando. ¿Quiénes? Propietarios particulares muy sospechosos que se apropian de lagunas, de lagos, de ríos, desvían curso de los ríos, y cuando vos querés entrar, eso está pasando en el sur, en la Patagonia Argentina, que querés entrar al lago escondido y no te dejan porque te dicen propiedad privada. Perdón, el lago escondido es territorio nacional. Tengo que tener acceso, es un lago para acceder todos. Si cualquiera, cuando haga más calorcito, se quiere ir a bañar, no, porque ahora es propiedad privada de un tal Lewis, ¿no? Lewis. ¿Qué tal? ¿Entendés? Entonces, ojo con esto, y nuestra maratón va a focalizarse en eso, en que la paz y el agua deben ir juntas. Tenemos que concientizar y accionar. ¿Desde dónde? Desde las organizaciones no gubernamentales. Cuando el Estado no hace nada, tenemos que accionar nosotros. ¿Quiénes? Los seres humanos comunes, como vos, como yo. Tenemos que accionar, podemos accionar y debemos accionar. Vamos con un tema musical de Mozart para terminar con la mejor energía, La Pequeña Serenata Nocturna. Vamos. Bueno, qué hermosura. La Pequeña Serenata Nocturna de Mozart nos deja estos compases. A veces son pocos los compases mozartianos que te armonizan enseguida. Y con esta idea
de concientización, de expandir esta idea de que la paz y el agua deben ser para todos, pero no solo aquí, sino irradiar esa idea, concientizar a todos los continentes, con toda la convicción de que nuestra palabra, nuestros conceptos y nuestra propuesta va a llegar al mundo. Como decimos siempre entonces, porque trabajamos desde el amor, como decimos siempre nosotros hoy, en este pasaporte cultural 6838, como decimos siempre, los amamos muchísimo.